Buenas. Tengo que hablar de lo que pasó en la semana. Algunas cosas importantes. El otro día alguien me preguntaba por diferentes personas que suben contenido a las redes, ¿no? Y yo hago acá una distinción entre lo que es llamémosle el que vende humo, digamos, del chanta o del que se equivoca, ¿no? Hay que diferenciar. O sea, no es todo lo mismo. Una cosa es el que te quiere robar, básicamente el chanta. El chanta, lo que vas a notar que hace es directamente armar un relato, armar una puesta en escena, porque lo que está buscando es una puesta en escena porque cree que vos tenés plata y te la tienen que sacar, ¿no? Básicamente. Entonces es eso, el que genera, bueno, el exceso de clickbait, ¿viste? Cuando lo que buscan es solamente que hagas clic para generar seguidores, monetizarlo de otra manera. Bueno, eso es una cuestión. La otra cuestión es lo normal, o sea, lo ordinario en el sentido de lo que es común, ¿no? Que no tiene que ver con que te quieran robar, simplemente con que es el análisis promedio en donde se encuadra como un análisis, un cierto relato de mercado y ciertas historias que si vos las analizás vas a ver que tienen generalmente dos errores fundamentales. Primero que falla el proceso lógico, o sea, vas a ver que falla el proceso lógico, o sea, lo que son las premisas y las conclusiones, no, mirá, Elon Musk necesita que la bolsa suba, entonces ergo la bolsa va a subir, ese tipo de cosas que vos decís, mirá, no hay ninguna relación ahí entre una cosa y la otra, o te está faltando la explicación de por qué la bolsa va a subir, ¿no? Ese tipo de cosas. Y después tenés otro que es muy común, que es el error de las magnitudes, ¿no? Son los dos pilares fundamentales sobre los cuales cualquier relato se fundamenta: el error lógico y el error de magnitudes. El error de magnitudes es, por ejemplo, esta semana, estoy pensando a ver que todas las semanas ocurre algo, pero es cuando, por ejemplo, ¿te acordás que la plata subía, el oro subía y decían, bueno, el JP Morgan va a fundir porque no sé qué pistola? Bueno, si analizás un poco los números te das cuenta que no pega con nada. Decían de MSTR cuando bajaba, no va a fundir el banco tal porque no sé qué pistola, si MSTR rebota, funde el JP Morgan. Los números. Y ahora lo dicen con el Banco de Turquía. Dicen, no, el Banco Central de Turquía vendió oro, entonces el oro se desplomó. Entonces, lo que nos cabe preguntar es cuánto oro vendió, cuánto hace falta para desplomarse. Vamos a poner los números. El Banco de Turquía vendió 60 toneladas. 60 toneladas son 4.500 millones de dólares, más o menos. De esas 60, el 60% fue por swap. O sea, no se vendieron, fue un swap. ¿Qué es un swap? Te doy oro como garantía y vos me das una moneda, por ejemplo, dólares. Entonces, eso no se vende. Yo te lo doy a vos me das los dólares y en un plazo determinado yo te devuelvo los dólares y vos me das el oro. Con lo cual, no genera venta en el mercado eso. Eso es un swap, un repo, con garantía de oro. Entonces lo que tenemos que ver es que de esos 4.500 millones ya no se vendieron 4.500, sino que se vendió el 40%. Vamos a poner que son 2.000 millones, 2.500 millones para ser generosos. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿cuánto mueve el mercado de oro por día? Si Turquía vendió 2.500 millones de dólares en oro, o el equivalente al 40% de 60 toneladas, ¿cuál es ese impacto? Si miramos el mercado de oro, mueve 200.000 millones de dólares por día. Entonces, vemos que realmente es despreciable, es una gota en el océano. Si miramos cuántos contratos son 7.000 contratos de futuros, casi 8.000 contratos de futuros si queremos ser generosos. Si miramos la cantidad de contratos que se operan por día, es el 3% del volumen diario. Entonces, si queremos explicar la caída del oro por la venta de oro del Banco Central de Turquía, tiene sabor a poco. Lo que nos está diciendo es que estamos midiendo dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces no se explica por eso simplemente, no. Simplemente es un relato que parece válido, que parece interesante, pero no se explica. ¿Cuál es el problema de que no se explique? O sea, ¿cuál es el impacto en definitiva? Porque una cosa es equivocarse.
Es decir, yo creo que va a pasar esto, y otra cosa es, bueno, no pasa, después eso puede pasar, por supuesto, eso cualquier análisis, ¿no? Pero ¿cuál es el error de esto? El error es un poco más grande porque es un error de razonamiento. Entonces, si vos tenés errores de razonamiento, es imposible que llegues a buenas conclusiones. No hay manera. No. Otra cosa es llegar a una conclusión errónea, una conclusión que después no se da, ¿no? Pero otra cosa es que vos, si a todas las conclusiones que llegás llegás con errores de razonamiento, es lógico que al final del recorrido no pegues una. O sea, poniéndolo en castellano, ¿cómo vas a pegar si no tenés? Vas a pegar una de casualidad, sí, claro. Como el mercado puede subir o bajar solamente. Y bueno, alguna vez vas a decir que sube y sube. Pero en el largo plazo no hay manera que te vaya bien. Entonces vos lo que podés entender es que en esas cuestiones, cuando alguien comete este tipo de errores, no significa que te estén mintiendo o que te quieran estafar, pero sí significa que tengas cuidado, porque si vos lo tomás como algo válido a la hora de operar, es muy posible que termines como termina esa gente, que no opera porque le va mal. No es que no opera porque no quiere, porque está cansada, no opera porque le va mal. Entonces, como le fue mal operando, dice, no, vamos a relatar el mercado, porque en esto me fue mal, pero acá la gente me sigue. ¿Por qué? Porque soy divertido, hago lindos relatos, la gente lo compra, y está perfecto, pero es un entretenimiento. El entretenimiento del mercado es un storytelling para adultos, ¿viste? Los chicos leen, no sé, Hansel y Gretel, y vos mirás este tipo que te habla de mercado y te cuenta un relato, ¿viste? Y te dice, no, porque, qué sé yo, Elon Musk y los Rothschild y qué sé yo, y bueno, y uno se entretiene con eso, está bien, pero no va a esperar que ese tipo, o operar en consecuencia, o tomarlo como un análisis válido. Bueno, habiendo dicho eso, tenemos que ir al mercado para hacer un análisis. La idea del análisis, todo análisis de mercado, por lo menos como yo lo entiendo, tiene que tener un componente predictivo. Al final del día, el análisis que hago es predictivo. Después que le pifie es otra cosa. Pero como cualquiera, uno se puede equivocar o las cosas pueden cambiar. Pero lo importante es que cualquier tipo de análisis de mercado tiene que tener un componente predictivo, porque si no, ¿para qué hacemos el análisis del mercado? Si no, estamos relatando. ¿Y para qué nos sirve relatar? No nos sirve para nada. O sea, la verdad es que es para perder el tiempo. Entender lo que pasó tiene que tener un componente de decir, esto pasó, acá es donde estamos, acá es donde creo que vamos. Si no, no tiene mucho sentido. Tenemos que hablar de lo que está pasando, habiendo dicho eso, ¿no? Tenemos que hablar de lo que está pasando con la cuestión del conflicto en Irán. Lo que yo veo paulatinamente, y ya que se está acelerando, ¿no?, cada vez más, es que el relato que está en torno al conflicto armado en Irán está perdiendo impulso y el mercado está dejando de creer. O sea, el mercado, ante cada tweet de Trump, cada declaración, que Trump la lleva muy bien, hace una suerte de espectáculo, ¿no?, de show, explica la historia de la lapicera, como bueno, un montón de cosas explica. Hablando de lapicera, acabo de perder. Pero la realidad es que el mercado cada vez le da menos bola, cree menos. Irán se mantiene en una línea muy rígida, en donde lo que dice es, nosotros no estamos en ninguna negociación. Estados Unidos da la sensación de que se metió en un saco, una camisa de 11 varas, digamos. Está complicado no porque por un tema militar, porque a nivel militar es superior. El problema es, toda guerra es política, y cómo sale Trump bien parado de esta situación, ¿no? Obviamente, si se retira no va a quedar bien parado, pero si continúa en esta línea puede quedar peor, ¿no? La historia nos marca que los presidentes que mantuvieron una guerra en donde Estados Unidos no fue atacado, sino que atacó, no terminaron bien su mandato. O sea, terminaron su mandato, pero no reeligieron, no les fue bien. Entonces, en esa situación, uno podría entender que a nivel político, que la guerra que los países hacen a Estados Unidos es a nivel político. Bueno, uno podría entender que se tendría que retirar de alguna manera. Ahí está el problema también de Israel, ¿no?, que hubo unos nuevos ataques que parece que no respetaron el acuerdo de paz que se había definido. Por supuesto, esto está todo en un halo de
de ruido y de poca información y de fake news, ¿no? Pero lo que uno está viendo es eso. ¿Y eso por qué nos importa a nivel mercado? Bueno, primero porque la tensión en la energía se sigue viendo y en los precios se ve. O sea, lo que nos dicen los precios es la tensión está aumentando, no está bajando. Los precios se mantienen estables e incluso van subiendo. ¿Eso en dónde puede tener un impacto? Bueno, primero, por supuesto, en la especulación que hace el mercado con que la Fed suba las tasas, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado lo que entiende es que va a haber inflación y que la Fed va a tener que hacer algo para bajar la inflación. Eso es lo que vimos en el mercado, es que el mercado, de forma implícita, cuando uno mira, ¿cómo decimos de forma implícita? Porque mirás lo que vale la tasa, la SOFR, que es la tasa de los fondos que tienen los fondos a diferentes plazos, ¿no? Vos tenés futuros de la tasa SOFR, que es la tasa esta que antes era la LIBOR, que se cambió por la SOFR, y hubo algunos chanchullos también en la LIBOR. Entonces, bueno, esta es la versión 2.0, en donde esta es la tasa de los fondos overnight, básicamente, y es la que sigue la tasa de la Fed. O sea, cuando la Fed aumenta, ¿no? Esta se ajusta. Entonces, implícitamente, cuando vemos los futuros de esta tasa, vemos lo que está pensando el mercado sobre qué es lo que va a hacer la Fed. Y esta es una tasa que, si uno la opera, tiene una dinámica es diferente al resto de los instrumentos, porque si uno opera el Standard & Poor's, por ejemplo, todos los días sube y baja, pero esta tasa está fija generalmente, no se mueve. Pero no se mueve porque por algún motivo no se mueve, porque no hay oferta ni demanda, o sea, o mejor dicho, se opera en un nivel de precio muy estrecho, y de golpe tiene cambios abruptos. Es totalmente casi que binario, digamos, porque de golpe cambia la perspectiva de lo que va a hacer la Fed y por ahí se mueve 25 basis, ¿no? O 100 basis, un punto. Entonces, eso es lo que pasa habitualmente. Entonces, son trades macro, en donde uno lo que podría ver ahora, yo lo que creo que va a pasar realmente, el mercado ahora está priceando que la Fed, hay menos de 25% de probabilidades de que la Fed baje la tasa en el 26. Eso es lo que nos dice el mercado, lo que el mercado cree. El tema es, yo creo que eso está muy bajo, realmente. Pasó del 100% de probabilidad, casi yo diría el 98, al 25%. ¿Por qué? Y claro, por el problema del conflicto en Irán. Entonces, lo que entiende el mercado, como decía, es conflicto en Irán, suben los precios de la energía, aparece la inflación, la Fed no baja las tasas. En cualquier momento puede ser que empiece a descontar también que la sube, ¿no? Yo creo que ahí hay un negocio, ahí hay valor, digamos, en comprar. Sobre todo, yo creo que al año 27, porque es donde el mercado va a cambiar el pricing, me parece, y en algún punto va a empezar a descontar, o va a entender, sobre todo si la Fed toma la decisión, no ni hablar, pero que la Fed puede mantener o bajar las tasas incluso. Con lo cual, ese miedo que hay hoy a que no las baje o incluso a que las suba, se puede revertir rápidamente con una declaración de la Fed, que no sabemos si se va a dar, por supuesto, pero en donde deje el pie y donde meta la duda de que, ojo, que la inflación o que los precios suban por la energía no significa inflación. Con que diga algo más o menos, no obviamente no va a decir esto ni con esta palabra, pero con que deje de entrever algo de eso, el mercado va a decir, puta, este no va a bajar este no va a subir las tasas. Y tiene sentido, porque si uno analiza el costo de los fondos federales, de la tasa, ¿cuál es la tasa? No estamos hablando como en el 22, que la tasa es 0. Estamos hablando de que la tasa está en 3,5 puntos, 3,75. No estamos hablando de que la tasa o que el dinero es gratis. Entonces, que hay que subirla. Estamos hablando de que el costo del dinero podemos discutir si tiene que estar más alto, si tiene que estar más bajo. Pero estamos hablando de que no son las zonas más bajas de tasa que hemos visto. Y por otro lado, el problema inflacionario, o el supuesto problema que se puede generar inflacionario, sabemos que no es por una cuestión persistente de la economía, sino que tiene que ver con que suben los precios de la energía y que la economía se reacomoda a los nuevos precios de la energía, que son más caros. Sí, son más caros porque la energía aumentó, pero no es que vos tenés un problema que tenés que solucionar con la Fed. Además tenés otro problema, otra cuestión.
Si suben los precios de la energía, es posible que vos tengas incluso una recesión, solamente por una recesión o un impacto recesivo, solamente por el hecho de que las cosas salen más caras. Entonces que eso también te permita que no necesites subir la tasa. Con lo cual, esa es mi visión hoy, que digo que es donde veo valor, porque lo que el mercado está viendo es algo diferente. Como sabemos, en el trading, para ganar dinero, tenemos que encontrar estas cosas, donde el mercado ve una cosa y nosotros vemos otra. Si no, no hay dinero. Si vemos lo mismo que el mercado, generalmente, cuando vemos lo mismo que el mercado, ¿qué nos dice? El mercado, propiamente dicho, ya está en precios. O sea, si nosotros creemos que va a pasar X y el mercado cree lo mismo, eso ya está incorporado a un precio generalmente. Tenemos forma de verlo, ¿no? Pero básicamente es eso. Si todo el mundo cree que el mercado va a caer, como es ahora, y miramos los puts y queremos comprar puts, vamos a ver que están caros. ¿Por qué están caros? Porque el mercado ya los compró, porque estamos viendo lo mismo que ve el mercado. Donde vamos a tener oportunidades si creemos que rebota, porque ahí va a haber, el mercado está pagando caro unos puts que nosotros creemos que como el mercado rebota, los están pagando de más, o los están pagando caros. Por supuesto, si no rebota, perdimos. En eso consiste el tomar riesgo, ¿no? En saber que uno, el problema es tomar riesgo estúpido, o sea, es decir, que si te equivocaste te fundís. Eso es un riesgo estúpido. No te puedes fundir porque te equivocaste una vez, porque el negocio consiste en que vos te equivoques, no todas las veces, ¿no? Tenés que intentar pegar alguna, pero si te equivocas todas, por más buena gestión del dinero que hagas, viste, no hay chance, te va a fundir. Pero si vos sabés que hay algunas que te equivocás y otras que tenés razón, y ponés tomás el riesgo que tenés que tomar, si no tomas riesgo no vas a ganar plata, esa es la realidad. No vas a perder mucho, pero tampoco nunca vas a ganar. El tema es tomar riesgo de forma inteligente, ¿no? En donde vos veas esas oportunidades. Entonces, hablando de los commodities, está pasando eso, sobre todo en la energía, y eso se está desplazando, si se quiere, ese problema logístico que hay en el estrecho de Hormuz, que está cerrado, que Estados Unidos dice que está abierto, que se puede abrir mañana si pasan algunos barcos y si Irán lo permite. Supuestamente le hicieron un regalo a Trump que era que iban a pasar 8 barcos, pero los 8 barcos no se ven, nadie los vio, y se empieza a dudar de que realmente el regalo haya sido ese. Entonces la duda es cuál fue el regalo. El mercado empieza a pensar, pero ¿hubo realmente un regalo? Parece todo un poco muy tirado de los pelos, ¿no? Pero por ahora el mercado, lo que vemos es esto, está creyendo pero cada vez menos. ¿Qué significa esto? A nivel, vamos a hablar del Standard & Poor's, y ahora vamos a ir a las pantallas, estos son comentarios previos. ¿Significa que se va a ir todo al garete de un día para el otro? No lo creo tan así. Creo que vamos a tener grandes movimientos de volatilidad. ¿Y qué significa esto? Significa que hay que tener cuidado. Cuando el movimiento ya aceleró, en estar vendido, o sea, en vender en ese momento. En los momentos cuando tenemos mercados tan volátiles, lo más conveniente, por lo menos lo que a mí me ha funcionado siempre, es tener una idea clara de hacia dónde va el mercado. No estoy diciendo saber hacia dónde va, es tener una idea clara nosotros, que es diferente. Por ejemplo, vos podés estar equivocado, yo puedo estar equivocado, pero por lo menos ser consistente en la equivocación. Sos alcista, sos bajista, sos bajista. Por supuesto que puedes cambiar de idea. Lo que no tenés que hacer es cambiar de idea cada vez que el mercado se mueve, porque vas a ver que un día baja el 8, un día no va a bajar el 8 en un día, creo, pero un día te baja el 2, un día te rebota 1, un día parece que llegó la paz, un día volvimos al peor escenario de la guerra, otro día van a tirar 3 bombas nucleares, otro día al final no tenían bombas nucleares. Eso lo vas a ver, lo ves todos los días, pero ahora lo vas a ver con mucha volatilidad y todo el mercado muy cambiante. Entonces, a mí lo que me gusta, yo ya hace semanas que vengo diciendo que soy bajista, y lo que hago es, cuando el mercado rebota, aprovecho para vender. Vos podés decir, bueno, Pinico, pero un día te va a agarrar, se cierra la paz y quedaste del otro lado. Y sí, yo ya sé que ese día me va a agarrar, o hay muchas chances de que me agarre, quizá tengo suerte y no me agarre. Pero todo el resto de las veces, muy posiblemente la pegue o haga buenas operaciones. Por ejemplo, ahora yo últimamente vengo diciendo un patrón que se viene dando, que es que los jueves y los viernes el mercado está bajando. Si no baja el jueves, baja el viernes. Si baja el jueves, muchas veces el viernes vuelve a bajar y el lunes rebota. Y es verdad que rebota, porque a veces Trump saca un tweet porque le importa mucho el mercado. A la administración Trump parece que está muy enfocado en lo que pasa en el mercado. Tiene sentido también. Es muy importante en Estados Unidos lo que pase con el mercado.
hay que pensar que en el mercado están las jubilaciones, están los fondos de pensiones, no es solamente, no son 3 tipos con galera y fumando puro, es la sangre del sistema capitalista. Y en Estados Unidos el 60% de la gente tiene alguna acción. Entonces cuando vos decís, che, está pasando esto con el mercado, pasa esto con las propiedades, es un problema grave. O sea, la gente lo siente eso. No es que una entelequia, ¿viste? Algo que está ahí en la tele y la gente no le da importancia. La gente va, se mete y mira que tiene menos plata. Y eso es piantaboto, es como decir la inflación en Argentina, ¿no? Bueno, allá también la inflación, pero la inflación, el tipo de cambio, ¿no? Entonces, cuando uno analiza esto, sobre todo que el mercado está débil, yo lo que creo es que, por ejemplo, yo jugué vendí puts, ¿no? Y vos, por supuesto, con el diario del lunes lo tendría que haber hecho el viernes. Más que con el diario del lunes, diría que con el diario del jueves a la noche, porque yo me quedé pensando y dije que me apuré en vender. La verdad me apuré en vender. Los vendí fuera del dinero, veremos qué pasa. Pero digamos, hay una dinámica que se está dando que es esa, que baja los jueves, viernes, rebota los lunes. Esta vez lo veo un poco más difícil, pero veremos. Ya la semana pasada hubo un aviso, el mercado venía para abajo y rebotó por un tuit medio fantasma y duró poco el rebote. Pero bueno, la situación es que yo creo que tenemos que tener cuidado porque acá puede bajar fuertemente y podés tener rebotes muy grandes. Entonces, lo que no conviene hacer para mí es estar esperando la baja para meterte, porque tenés muchas chances de meterte antes de los rebotes. Y bueno, hay operaciones en opciones en donde no digo que no operes descubiertos, porque eso depende de cada uno. Hay gente que se siente muy cómodo operando descubiertos y gente que no. Pero lo que sí tenés que pensar es que va a haber volatilidad. Cuando hablamos de volatilidad hablamos de que el precio se va a mover, ¿no? Hasta ese punto en donde vos quieras cerrar y cierres y el mercado va a volver. Entonces tenés que pensar esto antes de cada operación para adecuar la posición a este nuevo régimen de volatilidad, que es alto, una volatilidad alta, en donde, bueno, como digo, a mí me gusta operar manteniendo una idea y esperando los rebotes para vender y las caídas fuertes para comprar, porque en toda caída siempre sean rebotes muy grandes. El mercado no cae en línea recta, a veces el mercado tiende a tener estos... Lo que sucede es que el pánico hace que la gente se ponga muy bajista de forma muy rápida, exageradamente bajista, y eso da lugar a grandes reversiones. Y esto es algo que se repite y que lo vas a ver si mirás históricamente lo que pasó, no sé, en crisis en donde todo era bajista, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, la crisis del 2008, en donde vos decís, hoy con el diario del lunes, decís, ¿qué pasó para que el mercado suba? Nada, era flujo. Por supuesto que había noticias, ¿viste? No, van a dar un rescate y eso hacía que suba los bancos 10%, el mercado 5%. Pero lo importante es esto, el mercado exagera las posiciones, se pone muy vendedor, entonces rebota automáticamente, tenés rallies muy grandes. Vamos a las pantallas. En la pantalla tenemos el Standard & Poor's. Vamos a arrancar el análisis como lo arrancamos generalmente. Vamos a ir primero al gráfico semanal y a ver el volumen mensual. Bueno, por supuesto, siempre que uno mira el gráfico hacia atrás, parece lo más obvio, ¿no? Que esto iba a caer, o parece que marcado estaba el techo. Por supuesto, cuando uno mira para atrás todo parece más claro y más fácil. Lo interesante de eso, o lo que puede servir de eso, es siempre intentar identificar por qué, ¿no? O sea, qué era o qué es lo que uno ve, lo que vemos, que nos puede dar el parámetro de que caiga, no sé, la aceleración, cierto patrón de velas, lo que fuere, que cada uno, por supuesto, si uno tiene esta sensación, ¿no? Si uno tiene la sensación de que esto era para arriba, lo mismo, entender por qué pensábamos que era para arriba, porque eso va acostumbrando también la vista y el feeling, digamos, de mercado. Bueno, vela mensual o volumen mensual con vela semanal. Lo que estamos viendo acá es, yo lo uso más que nada para tener estas zonas de importancia, ¿no? Y
Esta es una vela muy bajista, la vela semanal. Vamos a volver al gráfico semanal. Lo interesante acá es que esta vela es muy bajista, en una tendencia bajista. Yo generalmente estas velas tan bajistas, lo pienso de esta manera: todos los mercados rebotan con momentum bajista, o todos los mercados alcistas aparecen en clímax bajistas, ¿no? Entonces, cuando veo una vela tan bajista, generalmente tiendo a sospechar, sobre todo cuando la tendencia ya está activa, ¿no? No cuando está arrancando, sino cuando acá podemos distinguir una tendencia activa, ¿no? Después podemos discutir el plazo. Alguien dirá, no, bueno, pero si miramos el largo plazo, etcétera, tienen razón. Pero estamos hablando en este plazo temporal. Entonces, cuando yo veo un clímax muy bajista en esta situación, tiendo a sospechar de que puede rebotar. No sé si va a cambiar la tendencia, pero generalmente un rebote muchas veces viene. ¿Por qué viene un rebote? Tiene dos factores, pero el principal, para seguir en la línea de lo que estamos viendo, es que el mercado, cuando se posiciona bajista, en extremo rebota, porque ese posicionamiento es el que genera el rebote. Lo mismo van a ver los posicionamientos extremos alcistas, generan generalmente una tendencia bajista. Todos los mercados alcistas, todos los mercados bajistas, quiero decir, comienzan con un clímax alcista y viceversa. Eso es así. Ahora, claro, eso sucede, pero no todos los clímax alcistas dan lugar a una tendencia bajista, ¿no? Con lo cual hay que estar atentos a eso. Bueno, estar atento es bastante ambiguo. Vamos a ver a qué hay que estar atentos, ¿no? Porque estar atento es fácil decirlo, difícil de hacer. Bueno, bien, vamos a las velas diarias. ¿Qué pasó durante la semana y dónde para mí se dio la mejor oportunidad y dónde, bueno, por supuesto vamos a analizar lo que pasó, lo que se hizo. Esta semana, acá yo lo que estoy viendo es gráfico diario con volumen semanal, ¿no? Este volume profile que estamos viendo es el semanal. Si nos paramos en lo que pasaba el lunes de esta semana, fue este rebote, este spike que vimos, este pico, ¿no? Que vimos, ¿se acuerdan? A la mañana, estoy tratando de acordarme yo mientras lo digo, pero que se dio a la mañana con el Trump con el tweet de Trump, ahora que me acuerdo. Bueno, yo el viernes había vendido un spread de puts, ¿se acuerdan? Entonces, el lunes, la verdad es que salí de carambola, porque yo lo tengo programado, el stop, y bueno, o sea, el target, ¿no? Y salí con ese target que se ejecutó. Intenté vender, pude vender contratos, pero no pude vender spread porque estaban bastante abiertos. Después pude vender algo, pero recién el día miércoles creo que pude vender, que fue este día de acá. Pero lo interesante acá es ¿qué podemos aprender de este movimiento de esta semana. Primero, yo estos días vengo diciendo que cuando hay volatilidad, a mí por lo menos lo que me gusta, porque me parece que limita muchísimo la cantidad de errores, por lo menos las que yo cometo, ¿no? Y por ahí te sirve a vos también. Yo trato de tener mi visión clara, ¿no? Yo soy bajista. Podemos definir por qué uno es bajista, no sé, porque cruzó la media de 50, porque vemos debilidad, porque estamos en guerra, porque Estados Unidos está en guerra con Irán y es un riesgo, etcétera, etcétera. Yo creo que hay más riesgo a la baja que al alza y creo que el mercado, además, estamos viendo toda una transición que viene desde octubre, noviembre del año pasado a sectores defensivos. Después lo vimos yéndose a metales, vemos el riesgo de la inteligencia artificial, o sea, hay varios riesgos. Como digo siempre, los riesgos existen, los hecatomberos, digamos, que dicen que se viene el fin del mundo, siempre están, el fin del dólar, el fin del mundo. Tampoco compro esa versión, simplemente creo que la tendencia tiene más lugar para hacer una tendencia correctiva, una tendencia bajista que otra cosa. En esa línea lo que busco es vender los rallies. ¿Y cómo determino qué es un rally y en qué momento puedo venderlo? Bueno, yo lo que trato es de buscar las zonas de la semana previa, por ejemplo. Entonces, acá, el día lunes, por supuesto que en el rebote, yo no sé si este es un rebote que termina acá o que va a seguir. Lo que yo sé es que el día o la semana anterior, no la pasada, sino la anterior, esta fue una zona de volumen, ¿no? La de 6.700.
Entonces, en estas zonas tiendo a vender. Otra zona es esta, que es donde, este es el value high que se llama, que es donde se operó el 70% del volumen de la vela de la semana previa, ¿no? Acá no es la vela, acá es la semana previa. Entonces acá tenemos una marca y acá tenemos la otra. ¿Dónde me gusta a mí operar? Las zonas hay zonas que el mercado mira, que cualquier trader mira. El máximo del día, el máximo de la semana, el mínimo del día, el mínimo de la semana, los cierres. Esas son tres zonas en donde generalmente todos miran. Y si te fijas, bueno, cuál hubiese sido el máximo de la semana era este, el mínimo de la semana era este, y donde se operó el volumen era este. O sea, y bueno, y acá tenés las zonas de valor, ¿no? El valor arriba y valor abajo. Esto lo que hace es, te marca el 70% de donde se hizo el volumen. Generalmente en estas velas, en estas velas de volumen, el precio tiende a volver a la media. Cuando se aleja, tiende a volver a la media. Entonces, en esta semana, que es la que estamos viendo ahora, a ver si lo puedo agrandar un poquito esto. El parámetro que uno toma es la semana anterior, ¿no? Porque uno en esta vela acá no sabemos lo que está pasando o lo que va a pasar esta semana, entonces no lo podemos tomar como referencia. Cuando estamos parados el día lunes, tomamos la referencia de la semana anterior. Y esta es la zona de volumen. Entonces, cuando se aleja hacia arriba, cuando se aleja hacia la zona de acá arriba, intento vender. Y si se aleja esta zona, a veces intento comprar, a veces no. ¿Y por qué? Porque mi visión es bajista. Entonces, como yo soy bajista, estoy buscando lugares para vender, no lugares para comprar. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, Nico, ¿y por qué compraste el jueves? Bueno, este es un claro ejemplo de por qué no hay que, digamos, por qué vendiste put, yo vendí put el jueves, ¿no? Y alguien que está viendo el video me dice, che, Nico, pero ¿por qué vos compraste o vendiste put el jueves entonces? Bueno, esos son los errores que hay que evitar. ¿Por qué digo que es un error? Porque lo tendría que haber hecho el viernes y le decía el mejor precio. Más allá de que rebote el mercado. Capaz que el lunes rebota y gano, o no. No lo sé. Pero si lo hubiese hecho el viernes hubiese sido mejor. Por este motivo hay que esperar, ¿no? Hacia abajo yo soy más flexible generalmente. La verdad, ¿por qué vendí el jueves? Te lo puedo explicar. Porque pensé que había altas chances de que no rebote. De que rebote el viernes, quiero decir, ¿no? De que el precio, como había bajado bastante el jueves y la volatilidad, también acá es importante mencionar que la volatilidad había subido, ¿no? Entonces me pareció que era un buen precio de volatilidad para vender. Ahora, claro, con el diario del lunes, habiendo visto lo que pasó el viernes, si hubiese vendido el viernes hubiese sido un mejor trade. Más allá de que después el precio rebote, yo gane o pierda, ¿no? Porque después, si yo gano o pierdo, es otra cuestión. Eso no va a invalidar que haya sido para mí un buen trade haber vendido el viernes. Por más que yo pierda o que la operación salga mal. O sea, la operación no es que está bien hecha o mal hecha por si gana o pierde. Por supuesto que si perdemos todas las veces hay algo que está mal. Pero son dos cosas diferentes. Acá, si uno quiere vender volatilidad cuando está alta, es necesario vender puts cuando el mercado cae. Es así. Y si uno quiere vender los rallies cuando el mercado sube, bueno, cada vez que sube uno tiene que vender. Y por ahí yo vendía acá y el mercado rebotaba. Pero eso no significa que el trade sea malo. Significa que, bueno, esa vez salió mal porque alguna vez va a salir mal. Es así. Pero acá, por ejemplo, mi error, que sí lo puedo identificar claramente, fue que yo tendría que haber esperado. Yo acá lo que veo es que también es importante entender por ahí la referencia que yo tomo. Yo tomé la referencia de el 70% de la semana anterior, ¿no? Entonces acá estaba abajo y dije, bueno, esto tiene chance de volver a la media, un rebote que vuelva a la media. Y bueno, yo tendría que haberle dado posiblemente un día más. ¿Por qué? Y porque no ponía mucho en juego, la verdad. ¿Qué podía pasar? En el peor de los casos, también es verdad que me perdía la operación y no era la gran cosa, o sea. Pero bueno, eso ya está. No vamos a llorar sobre la leche derramada. Pero es importante para que los que no lo hicieron, no cometieron el error, aprendan sin cometerlo, ¿no? Bueno,
Esto es medio tedioso borrar así. Entonces, ¿qué veo yo en el mercado? ¿Okay? Creo que puede pasar, porque al final del día todo análisis, la idea es que sea predictivo, si no, ¿para qué analizamos? Para relatar lo que pasó, no perdemos tiempo. El mercado está bajista, al ritmo de lo que pasa con Irán. Vamos a ver muchos debates, que Trump se tiene que ir, que se va a quedar, que va a avanzar por tierra y demás. No nos vamos a meter en ese tema, no tiene mucho sentido. Lo que sí, desde el punto de vista del mercado, yo creo que hay que tener cuidado. Esto es un mercado bajista, que puede generar algún movimiento fuerte a la baja, que no sabemos cómo puede reaccionar el tema de la volatilidad en este momento, porque hace mucho que no tenemos crisis como la que se está viendo. Pero en ese sentido hay que estar atentos en no vender, me parece a mí, volatilidad de largo plazo. Una cosa es vender un put como vendí yo al día jueves, que te puedes equivocar, que te pueden sacudir, si sale mal, por supuesto. Pero otra cosa sería vender volatilidad, no sé, 85 días, ¿no? Ahí yo estoy comprado. Entonces, eso es importante. No conviene hacer eso porque realmente el impacto de la volatilidad puede ser muy alto. Entonces yo diría, ojo con eso. Salvo que la volatilidad esté en extremos tales que decís, mirá, vendés un put, por ejemplo, no sé, 4.500 y lo vendés a un costo tan alto, o lo vendés a un costo interesante, en donde vos sabés que ahí tenés mucha chance de que te vaya bien, realmente. Pero bueno, eso hay que tenerlo muy presente, porque la volatilidad, si sigue creciendo, como sabemos, el delta se expande y bueno, hay mucho riesgo. Todo tendencia bajista tiene rebotes muy fuertes, tiene rallies muy fuertes. ¿Por qué? Por lo que expliqué antes. El mercado se pone muy bajista y eso da lugar a un fuerte rebote, en donde todos venden y no hay nadie que venda después en el rebote. Entonces el mercado puede rebotar un 5, 6, 10% incluso, ¿no? Y después volver a caer. Con lo cual, acá hay que estar siempre atento a eso. A mí no me gusta vender cuando el mercado ya está bajista. Yo vendo solamente en los rallies. O sea, y si no hay rally no vendo. Una vez que está así el mercado, yo me decís, ¿y si el lunes está bajista, no venderías? No vendería. Y bueno, me lo puedo perder, por ahí está toda la semana bajista y termina acá abajo. Yo sé que puede pasar eso, que termine acá, pero yo no vendo acá, porque tengo más miedo a que me toque el rebote y tener que salir o perder en el rebote. Salvo que uno hay ciertas operaciones que uno puede hacer en donde, bueno, el rebote no te impacta tanto, ¿no? Pero a mí no me gusta, esa es la verdad. No digo que esté mal, porque uno puede hacer ese tipo de operaciones. Por ejemplo, vender un spread de calls, hacer ciertas operaciones que uno podría decir, bueno, no sé, pero a mí no me gusta, entonces yo no lo hago. Yo lo que voy a hacer es vender y voy a marcar la zona donde yo vendería, ¿no? A ver, por ejemplo, una zona donde yo vendería es esta. 6.600, 6.650, ahí me gustaría vender. Algo que no mencioné, acá tenía marcada la zona de venta de la semana pasada, ¿no? También, eso es importante, porque tengo la marca ahí y no se los mencioné. Pero esta es una zona donde vendería, igual que como lo hice esta semana que pasó. Si veo que el precio por ahí llega en un día o rebota muy fuerte, bueno, posiblemente también venda, pero en esta zona hacia arriba estaría dispuesto a vender. Esta zona hacia abajo, no. Acá no vendería. Estoy hablando, cuando digo vender, digo ponerme bajista, ¿no? O comprar puts, que es lo preferido en estos casos por mí, o vender spread de call, si es que da bien la relación, ¿no? ¿Dónde vendería puts? Bueno, ya tengo la posición, pero si no tuviese la posición, yo si veo una baja grande acá, en esta zona, por ejemplo, vamos a marcar esta zona así, acá estaría dispuesto a vender puts siempre y cuando la volatilidad haya crecido. No me fijo tanto en el precio, o sea, sí quiero que llegue a esta zona, pero sí quiero que la volatilidad suba. Si la volatilidad sube, yo estaría dispuesto a vender puts. ¿Qué zona vendería de puts? Trataría de que no sea un trade gamma, digamos, trataría de hacer un trade
de volatilidad, en donde yo vendería a una semana la zona de 5.000, 4.600, más o menos, ¿no? Esta zona. ¿Por qué? Porque no quiero un trade, o quiero imaginar que el mercado no va a llegar ahí en una semana, ¿no? Sino, lo que menos me va a preocupar va a ser el mercado. Pero no quiero un trade en donde espero que el precio rebote. Quiero un trade donde el mercado empiece a ver que esto llega más lento, o que corrige más lento, o que baja más lento. Eso va a hacer que la volatilidad baje y que las primas pierdan mucho valor. Eso sería mi trade, ¿no? Así como hice el trade de la semana pasada, ¿no? La misma idea, básicamente. Si rebota, ¿no? ¿Qué podría hacer? Comprar puts. ¿En dónde compraría puts? Más abajo incluso. Haría el trade como está en el blog, ¿no? Compraría puts en esta zona por ahí. Delta 5. Eso si el precio rebota. Y si vuelve a caer, ahí vendo esta zona. Entonces me queda un spread armado con buena relación. Eso es un poco la idea. Hay que ver si después se da, ¿no? Pero es más o menos lo que vengo haciendo estos días. Esto en el Standard & Poor's. Vamos a ver otros activos. Bueno, el Nasdaq está más flojo todavía. Vamos a ver, sacar esto. El Nasdaq está perdiendo bastante. También me parece interesante porque la verdad que las ventas que estamos viendo en el Nasdaq son más agresivas todavía. Si miramos el Russell, vemos que el Russell está funcionando mejor que el Nasdaq en este sentido. Vamos a mirar cómo está la relación entre ambos y vemos cómo se desplomó esta semana nuevamente la relación, el ratio, ¿no? Entre Russell y Nasdaq, y lo que nos marca acá es lo que acabamos de ver, ¿no? La fortaleza del Russell frente al Nasdaq. Tenemos que ver las acciones estrella que siempre, MSTR, que está ahí en la lupa siempre relacionada al Bitcoin. Tocó mínimo, después rebotó, pero la verdad es una empresa que yo la veo muy complicada. Tenemos Oracle, que está cerca de mínimos también, mínimo de lo que venimos viendo, ¿no? Las tecnológicas en general están golpeadas, ¿no? Algunos lo ven como una oportunidad, otros creen que todo vale cero. Yo creo que por ahí en estas zonas tiene sentido mirarlo. Yo la verdad veo que hay un problema más grande que el tema de buscar la perlita en este momento. Yo sé que hay alguien que dice, o muchos, ¿no? que plantean, bueno, los buenos momentos para comprar es cuando nadie quiere comprar y demás. Y eso es verdad. Pero es un poco como yo digo que las tendencias bajistas o las tendencias alcistas arrancan con momentum bajista, ¿no? Sí, pero no significa que cada vez que sea un mal momento para comprar, la tendencia después sea alcista, ¿no? Eso hay que tener cuidado. A mí la verdad, no sé, no la veo tan clara comprar ahora tecnológicas. El VIX el viernes subió bastante, y bueno, se pone en una zona cara, digamos, atractiva, cara, y hay que tener cuidado con estas zonas que son las que decimos que el mercado cambia de régimen o cambió de régimen y son más persistentes de lo que pensamos, ¿no? No tienen muchas veces regresión a la media, sino que son persistentes. Si vemos lo que está pasando con el DXY, el mercado está yendo, los inversores prefieren dólares. ¿Por qué prefieren dólares? Porque es lo más seguro. Ante una situación de crisis tienen miedo y van a los dólares. Por eso vemos que el dólar sube. Si miramos el DXY, vamos a mirar el VIX. Y vamos a hacer. Vemos la curva del VIX. Acá lo que estamos viendo es que 28 y 26, 31, 28 y 26. ¿Qué nos dice esto? Que el VIX está en backwardation, está invertido. Pero esto es normal. No se coman ningún cuento acá. Es normal porque el VIX tiene esta
particularidad de regresión a la media, entonces el mercado siempre descuenta que vuelve a la media. La diferencia o lo importante es la prima, 31 contra 26. Eso es lo que nos marca, como nos marca en el caso del crudo, que está dispuesto a pagar el mercado por coberturas hoy versus cobertura de largo plazo, y esto es una prima de riesgo que está pagando en el corto plazo. Es bastante. Resumida cuenta, eso es lo que nos importa. Ahora el oro rebotó el día viernes al ritmo de la tasa real que empezó a bajar, ¿no? Bajó un poco, entonces el oro automáticamente tuvo un breve rebote. Acá el mercado estuvo sobrevendido, que fue cuando yo vendí, no me acuerdo cuando vendí put, pero creo que fue un día antes, no fue el día de la sobreventa. Pero bueno, acá me acuerdo que lo aguanté porque me parecía que lo que hice fue vender un spread de calls más arriba, bastante lejos, porque lo que me pareció lejos, porque lo que no quería justamente es que pase esto y que me agarre el spread de calls. Si uno se apura, vamos a repasar la operación para que no sea confuso. Yo vendí 4.000, no me acuerdo honestamente, creo que fue 4.000 y 3.800, bueno, por acá, y no me acuerdo si no fue un poquito más arriba, pero no importa, para el caso no importa. Cuando el precio baja, yo tenía que defender. Entonces, si uno espera mucho tiempo y después querés vender un spread de calls, no te genera crédito. Entonces, ¿qué pasa? Vas a decir, bueno, esto no te sirve para nada, porque ¿para qué vas a vender un spread de calls si no te genera crédito sustancioso, digamos, ¿no? No te cubre nada. Entonces vas a tener que venderlo acá, ¿no? Y vas a terminar con un Ironfly, una cosa así, ¿no? En donde vas a perder en casi todo. Una mariposa sumergida abajo del agua te queda. Bueno, te sirve, antes que nada te sirve. Pero ¿cuál es el problema? Que si vos lo que detectás es que el mercado está recontra sobrevendido como estaba acá, esto va a rebotar y vos vas a pasar de estar acá a estar acá, ¿no? Lo que hubiese pasado acá. Por eso hay que defender rápido. Pero vos defendés rápido, vendés un spread acá arriba de calls y por lo menos cobrás algo de crédito. Cuando el mercado rebota, por supuesto que este spread va a estar perdedor, porque te va a dar pérdida, porque no hay forma que no te dé pérdida, pero vos sabés que el tiempo lo tenés a tu favor y te va a quedar un Iron Condor. Espero que me estén entendiendo lo que estoy dibujando. Te va a quedar un Iron Condor de esta, vamos a tratar de borrar esto, te va a quedar un Iron Condor más abierto, ¿no? En donde cobraste algo de crédito. Como digo siempre, por supuesto que el diario del lunes no lo sabés. Vos haces esto para cobrar crédito y que si sigue bajando, tu pérdida abajo sea menor, ¿no? Pero también sabemos que el mercado, cuando está sobrevendido así, generalmente rebota. Entonces, sabiendo eso, tenés alta chance. Si además tenés algunos que salen a tuitear, que dicen que esto se acaba, vos ya sabés que son tipos que no pegan una. O sea, no es que no pegan una, es algo todavía mucho más extraordinario que eso. No es que no pegan porque se equivocan, justo están del lado opuesto del mercado. O sea, te dicen que va a caer instantes antes de que rebote. Con lo cual es un timing formidable que tienen algunos, porque en serio no es joda, es notable. Generalmente eso no se da. O sea, lo que se da es que tenés aciertos del 50%. Cuando vos sos malo, o sea, porque hay que pensar cómo es operar mal. Bueno, es 50%. Es como tirar una moneda al aire. O sea, no tenés ningún tipo de, ni para un lado ni para el otro. A esta gente con muy poquito podría mejorar muchísimo. O capaz que andan bárbaros, Pero digo, pues si vos tenés la capacidad de detectar los momentos que está sobrevendido para creer que va a hundirse, o sea, para creer que va a seguir bajando, hay algo muy bueno, que es que estás detectando el momento. El problema es que estás al revés, pero el momento lo estás detectando, y eso no lo hace cualquiera. Lástima que estén al revés, o que, bueno, por ahí lo dicen, pero hacen otra operación, no lo sé. Pero muchos piensan que lo digo en joda, pero es verdad, sirve mucho. Yo tenía un compañero, de hecho, era un colega, no era un amigo ni nada, pero el tipo siempre estaba al revés. Y él lo sabía. Y entonces operaba al revés de lo que pensaba y le iba bien al tipo, Bueno, cobre. El cobre, la verdad es que esta semana no hizo mucho. Vamos a ver el Bitcoin.
El Bitcoin está... Ustedes se acuerdan que yo operé, la última operación que hice fue la compra acá. Y no vengo operando. Fue la compra, la venta acá y por ahora esperando. Pero a mí me parece interesante ya acá esta zona. Esta zona me parece que estamos hablando, lo ideal sería en esta zona, ¿no? Donde marco la línea roja es donde a mí me gustaría comprar. Así, esta sería el área donde yo compraría. Pero estando cerca del área y si veo alguna figura de reversión, bueno, me parece que con esta corrección uno podría. Pero bueno, esto depende del mercado, ¿no? Acá lo que hay que entender es que, bueno, uno puede hacer un tiro y si sale mal, yo cerraría rápido y esperaría ya en la zona de compra, ¿no? Eso es lo que yo haría. Y en otro caso, ante la duda, espero. Total, no hay apuro. Acá lo que vemos, o lo que yo veo, es que vemos alguna señal de indecisión los últimos 2 días, diferente al Standard & Poor's. Eso fue se separó. Bueno, acá estamos viendo sábado y domingo, ¿no? Con lo cual, el Standard & Poor's tenemos que comparar las otras 2 velas. Habría que ver qué pasa. Y quiero decir, la vela, la media se está poniéndose más, está perdiendo pendiente bajista. Tenemos el crudo hasta ahora toda baja, fue un momento de compra. En el crudo yo lo que hice fue en puts también, compré calls, pero esto fue en esta zona más o menos 150, fue un trade de volatilidad donde lo que busco es que el mercado tenga algún susto, y si el mercado tiene algún susto, yo creo que esa volatilidad va a subir mucho. Pero bueno, eso es ya un trade de volatilidad. No espero que el precio llegue ahí, pero sí que suba la volatilidad. La verdad es que lo que yo veo con el crudo es, pensemos el crudo que está pasando esto. La curva normal del delta es así y ahora está así, ¿no? O sea, está altísimo. Entonces, vender un call 200, bueno, requiere mucha garantía hoy y bueno, y está pagando bastante, ¿no? En relación, ya eso es un trade más de... Y si haces un spread no te da un spread. Ese es el problema y por eso no lo estoy viendo, ¿no? No me gusta tanto. Si vendes un spread, quiero decir, no sé, vendes 150, 160, corres con un riesgo y no te paga casi nada de spread, ¿viste? Corres $10.000 de riesgo y cobras, no sé, $300. No le veo mucho, la verdad no le veo mucho gollete ese trade. ¿Por qué pasa eso? Porque por el delta. El delta lo tenés así. Entonces cuando vos vendés un spread, estás vendiendo así y no hay diferencia. Vos necesitas que esto sea así cuando vendés un spread. Se entiende lo que voy, ¿no? Diferencia de esta diferencia tiene que ser más grande. Si es nula, no hay ganancia en el spread. Por eso la volatilidad, cuando vos vendés un spread con baja volatilidad, lo estás vendiendo así. Puta madre. Un spread con baja volatilidad, estás en este escenario. Cuando la volatilidad sube, pasas a este escenario. Este sube en relación, ¿no? Y acá tenés una ganancia. De la misma forma, cuando vos lo comprás, lo haces en este escenario. Cuando baja la volatilidad, pasás a este escenario y tenés una ganancia. Si lo haces al revés, ¿qué te va a pasar? Te va a pasar que tu strike vendido sube más de precio que el comprado y al final perdés plata y el precio se movió a tu favor. Pero es el efecto de la volatilidad, ¿no? Bueno, esto uno podría hablar ahora, ¿no? En el curso creo que, bueno, no me acuerdo exactamente, pero hay varias horas de cómo operar y entender la volatilidad, ¿no? Que no es, o sea, entender bien por qué uno está vendiendo, porque si no uno copia como el camino de la hormiga, ¿no? Dice, bueno, copio acá, volatilidad alta, volatilidad baja, pero no entiende exactamente a qué se refiere o cuál es el impacto que uno va a tener, tanto positivo como negativo, ¿no? Pero bueno, por eso está el curso bien explicado, pero básicamente es eso mejor explicado. La soja está en una situación en donde
Yo creo que sigo manteniendo mi posición alcista. Estos días tuvimos lateralización. Empezamos a ver algo, o empiezo a ver algo interesante. Vamos a mirar el gráfico semanal, en el caso de la soja, porque esto puede ser el inicio de un ciclo mucho más grande alcista. Recién estamos viendo la primera parte del movimiento. Si es que esto sigue, ¿no? Veremos. Si esto cae, es el final del movimiento. Pero hoy en las situaciones que hay negociaciones con China, se suspendieron las negociaciones por la guerra. Parece ser que Trump quería tener solucionado el tema de la guerra para seguir las negociaciones, y parece ser que van a tener ya hay plazo, hay fecha para las negociaciones. No me acuerdo cuándo eran, pero ya está la fecha en estos días. Y el punto es que hay que pensar lo que pasó en la crisis con el tema de la guerra de Ucrania. Si esta guerra se sostiene durante más tiempo, es posible que veamos precios subiendo, que siguen subiendo, porque hay mucha presión sobre esos precios, sobre todo los fertilizantes, fosfatos, urea, etcétera, etcétera. Y eso puede generar que la soja pegue un salto, como pegó en su momento, soja, trigo, maíz, sobre todo. Maíz tiene un gran impacto, la urea tiene un gran impacto en el maíz. Y bueno, eso puede tener un impacto alcista en los precios. Con lo cual hay que estar atento. ¿Por qué digo esto? Porque tengo que pensar que estamos en 26, ¿no? Y nosotros tenemos una cosecha julio del 26. O sea, los precios de la nueva cosecha empiezan en julio, en realidad, que es el mes M. O sea, si miramos los futuros SM, si miramos el calendario, es julio, ¿no? Bueno. Entonces, si esto se mantiene, o si este conflicto dura, habría que ver qué pasa con M8. M7, me fui al carajo con M8. M7, que es el contrato que sigue el otro año, ¿no? Entonces nosotros podríamos hacer algo así. N, no sé por qué dije M. N es julio. Y ver qué es lo que está pasando acá. Porque acá también está en una zona, por supuesto no hay liquidez. Está empezando a haber ahora liquidez, porque el mercado está operando la nueva cosecha de este año y la nueva cosecha del año que viene. A mí me parece que acá, si uno cree que el conflicto se puede mantener más tiempo, porque parece que la salida, la verdad, que no está sencilla, uno podría hacer algún trade acá, me parece interesante. Tasas. Vamos a mirar las tasas más que los bonos, porque vamos a ver lo mismo de los dos lados, pero la tasa me parece más fácil, más práctico. 4.50 llegó el otro día, el día viernes, después retrocedió, pero lo que estamos viendo es algo que habíamos hablado ya hace tiempo, que es que la tasa iba a subir. O sea, mi visión era que las tasas se iban para arriba, y el punto que había mencionado, para tomar aquel análisis, digo, ¿no? Pero el punto que había mencionado, ustedes se acordarán que era, las tasas van a subir. El problema era, o es, que la Fed tiene bonos de largo plazo y quería pasar, o sea, la Fed tiene, vamos a pensar así, este es el tiempo, la Fed tiene un paquete de bonos de largo plazo y en el mundo ideal quiere tener bonos de corto plazo y vender los bonos de largo plazo. Pero ¿qué pasa? Si las tasas suben, la de 10 años, la de 30 años, esto va a ser difícil de lograr. No va a poder vender, porque si vende va a generar presión sobre las tasas. Hay un punto en donde la Fed va a tener que intervenir e incluso comprar bonos de largo plazo. Entonces, parece ser que el que sería el nuevo presidente de la Fed, lo que quiere en principio es limpiar el balance de la Fed, ¿no? Limpiar el balance significa sacar esto y venirse a bonos cortos. ¿Por qué? Porque no les gusta, digamos, a los más ortodoxos, nos parece que
la Fed no tiene que trabajar sobre los bonos largos, porque lo que hace es alterar la tasa de largo plazo, altera las hipotecas, altera un montón de cosas que tiene un costo en la economía, no es gratis, ¿no? Generas burbujas, puede generar un montón de problemas que generalmente los ves cuando explotan. Entonces eso hay que evitarlo. Para evitar eso hay que salir y dejar que el mercado ponga la tasa. Ahora, este es el problema que tenemos. Si la tasa sube, ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer, no? Y esto es lo que estamos viendo. Por ahora la tasa no está en récord, pero estamos llegando a niveles altos, digamos. Sobre todo la de 30 años, ¿no? Yo creo que la de 10 años, la de 30 años van a seguir y habrá que ver en qué momento, porque en algún momento la Fed va a intervenir. Pero bueno, hasta que la Fed intervenga, creo que tenemos tiempo y veremos en qué zona interviene y empieza a recomprar bonos largos. Este ticker es interesante porque esto lo que nos marca es la inflación en la tasa real, ¿no? A 10 años. Lo que el mercado ve como tasa real, que es la diferencia entre ese, digamos, es un swap de tasa real con maduración constante a 10 años. Entonces esto nos dice, esta es una forma fácil de ver lo que el mercado ve como tasa real, que no es los TIPS. Los TIPS son los bonos que ajustan por inflación, no son los TIPS. Y no es la tasa fija, ¿no? O sea, los TIPS sí cotizan por tasa real, pero bueno, tienen diferente plazo y acá lo estamos viendo en maduración constante. Por eso es interesante esto. Ahora los de TradingView agregaron varias cosas de macro, si uno quiere verlo así de un pantallazo. Pero esto, ahí está. Bueno, la tasa en Japón sigue subiendo, ¿no? La tasa en Japón sigue subiendo, generando presión, pero acá hay que hacer una salvedad. La situación en la que veníamos antes, cuando yo estaba hablando de la tasa de Japón, o venía hablando más seguido de la tasa de Japón, del yen, antes del problema de Irán, digamos, ¿qué es lo que decíamos? Hay un problema con el carry, hay que estar atento, porque si Japón sube la tasa y Estados Unidos no la sube, el problema que vos tenés es un desarme del carry que se puede venir en cualquier momento, ¿no? Que es esto que estamos viendo acá. Es justamente esto. Ahora, claro, esta era la situación previa. ¿Y yo qué decía? Esto hay que estar atento, no es el fin del mundo todavía. No estamos viendo desarmes masivos de carry. Lo que sí estamos viendo es que el carry se va poniendo peligroso, porque a medida que te va bajando la tasa, esto lo que te está diciendo es que ¿qué es lo que hace un inversor? Toma yenes a una tasa y viene y los coloca en dólares a una tasa más alta. ¿Qué quise poner acá? Tasa quise poner acá, a una tasa más alta, ¿no? Bien, este es el negocio. Ahora, cuando vos ves esto, te dice, che, mirá, el tipo que lo hacía acá ganaba el 3%, porque toma yenes y coloca en dólares. Ahora, el que lo hace acá está ganando el 1.90. Esto no es joda, digamos, el 1.10 no es ningún detalle. Entonces, claro, esto era una bomba, tic-tac, que vos no sabés en qué momento explota, pero ¿dónde lo vas a ver? Y vas a ver que esto te empiezan a comprar yenes, en vez de venderte y depreciarse, se empieza a apreciar la moneda, empieza a haber algunos problemas. Bien, pero lo que estamos viendo con el conflicto de Irán es que la tasa de Estados Unidos empezó a subir. Entonces otra vez el carry se pone cada vez más atractivo. Entonces uno puede decir, bueno, pero la tasa de Japón está subiendo un montón. Sí, está bien, pero la de Estados Unidos también. Entonces a lo que respecta al carry no es grave. Al contrario, es un alivio. Lo que era grave era esta pendiente que veníamos viendo, porque en algún punto, no sé, pluf, se acaba la música, ¿no? Entonces tenés que tener cuidado no quedar bailando sin música. ¿Qué hay? A ver, no me queda ninguna más, creo, así. Bueno, gas natural en Estados Unidos es una cosa mucho más tranquila que lo que está pasando en Europa, ¿no? Porque Estados Unidos es un productor, entonces no tiene el mismo impacto. La gasolina en Estados Unidos, lo que sí nos muestra es esto. No es una situación deseable
para ningún gobernante en Estados Unidos. Ninguno ganó con un precio de la nafta en estos precios. Hay que pensar que esto no es precio de surtidor, ¿no? El surtidor hay que sumarle, ¿no?, un montón de costos. Esto es una referencia financiera y está más arriba del surtidor, pero acá lo que es un impacto impresionante es la suba, ¿no? Desde enero a marzo tuviste una suba, ya tenés la suba, no nos vamos a ir al mínimo, pensemos en un de 1.85 a 3.19, 2 a 3.19, lo que quieras es altísimo. Ese es un problema para Estados Unidos. El café rebotó muy fuerte, el café desde mínimos, y bueno, ahí estábamos. Yo creo que en el café a mí me parece interesante. Yo acá veo un cambio, ahora le llaman, yo no tenía nombre para mí esto cuando yo lo estudié, y no hace tantos años tampoco, ¿no? Porque pero bueno, era simplemente cambio de tendencia. Ahora hay cambio de carácter y demás. ¿Qué es esto del cambio de carácter o cambio de tendencia? Siempre es lo mismo. Acá tenías una tendencia, tenés un máximo, tenés un mínimo, tenés un máximo, ¿no?, de esta tendencia, un mínimo, primera alerta, mínimo más alto que el anterior, ¿no? Segunda alerta, rompe el máximo anterior, esto rompe el máximo, y ahora hay que ver dónde para este movimiento. Pero acá tenés dos alertas, primera alerta, segunda alerta acá, ¿no? Esto, alertas de qué? De que está cambiando la tendencia, de que el mercado ya deja de ser bajista y parece ser que se pone alcista, principalmente. ¿Qué hago yo con eso? Bueno, empiezo a dejar de buscar ventas y empiezo a buscar compras, ¿no? Yo generalmente lo hago antes, porque a mí me gusta operar las reversiones. Entonces cuando yo veo que el precio, yo lo marqué, ¿no? Veía algo así en el precio y veía algo así en el precio, sobre todo acá, decía, bueno, me parece a mí que tiene sentido acá entrar comprado, ¿no? ¿Hasta dónde? Y bueno, yo generalmente hasta esta zona, hasta el máximo anterior, esta zona, y ya después espero y voy agarrando, si puedo, los swings, ¿no? Esa es un poco mi idea en general de cómo opero estas cosas. Azúcar un poco lo mismo, sumado a que acá hubo muchísimos compradores comerciales, situación récord que nos dice cómo el mercado se pone comprador, ¿no? O sea, cuando los comerciales se ponen compradores, los que venden son los especuladores, digamos que son la contrapartida, y después esto se va dando vuelta y los especuladores son estos que están acá. Son los que empujan los precios hacia arriba, que son los que tienen que salir a pagar, ¿no? O sea, salen a pagar agresivamente y son los que generan la tendencia. Esto lo podemos ver como bloques, ¿no? Zona de balance, especuladores cuando generan el desbalance, y otra zona de balance, y bueno, y así, ¿no? Entonces es un juego de balances y desbalances. Acá pasó lo mismo. Acá los especuladores estaban vendidos, por eso acá los comerciales empiezan a comprar, ¿no? Y bueno, y acá lo mismo, ¿no? Todo el recorrido fue así. Esto no se da todos los días, ni es tan claro de ver como se vio hace unos días, ¿no? Eso es importante. Y bueno, me parece que me está quedando larguísimo. Vamos a terminar acá el análisis semanal. No me queda mucho más por analizar. Solamente el gráfico del oro y la plata. Uy, se quedó acá. Bueno, en 59. Acá la verdad es que no hay mucho. Me parece que no hay mucho para ver acá. Simplemente la fiebre parece por los metales pasó, y es posible, hay que tener presente que el tema del oro, como dije, responde a las tasas reales, no responde a otra cosa, principalmente responde a las tasas reales. Y que sí hay que estar atentos, porque en cuanto se solucione el problema, si es que se soluciona, ¿no? Por supuesto, el problema del conflicto con Irán y el tema inflacionario, o sea, solucionándose el conflicto con Irán, volvemos a la programación habitual, que es los desafíos que enfrenta la economía norteamericana, ¿no? Y ahí vamos a estar viendo qué es lo que pasa
con la tasa de la Fed, las tasas reales, y ahí podemos llegar a ver algún movimiento en el oro nuevamente, sobre todo si Estados Unidos baja las tasas o mantiene las tasas y la inflación o los precios suben y las tasas se mantienen. Y lo último que voy a mencionar es la tasa SOFR, que lo que estamos viendo es que la probabilidad, sobre todo de la tasa SOFR, la tendríamos que ver, ya la tengo por acá, si no se los voy a pasar después mejor. Pero bueno, la tasa SOFR lo que nos indica o lo que podemos ver es que el mercado descuenta que no va a estar bajándose o que no se va a estar subiendo la tasa, ¿no? Incluso hoy estaba descontando una baja de tasas y hoy no está descontando baja de tasas. Hoy está en un 25% de probabilidad. ¿Qué significa eso? Que ahí puede haber algún trade, sobre todo especulando con que el mercado empiece a pricear, o de hecho la Fed, en términos, cuando pase el tiempo, que termine bajando las tasas o manteniendo las tasas, y que el mercado empiece a pricear nuevamente lo que estaba priceando antes, ¿no? Así que, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw.